Vamos a hablar sobre el polinomio de interpolación de Lagrange. Este polinomio se aplica para poder buscar la representación de una función que se ajuste a una tabla de datos determinada. Vamos a suponer acá que tenemos esta tabla de datos, tenemos identificada la variable x que corresponde a la variable independiente y la variable y que corresponde a la variable dependiente. El polinomio de Lagrange viene dado por esta fórmula. Es la sumatoria desde el primer dato de la tabla hasta el último dato de este producto que corresponde a y sub i por li de x, donde y sería los valores de la variable dependiente multiplicado por un polinomio llamado li de x. Si desarrollamos entonces esta sumatoria, tendríamos que, partiendo desde 0, tendríamos y0 por L0 de x, más y1 por L1 de x, más y2 por L2 de x, hasta que lleguemos al último término de la tabla, que es el llamado yn por Ln de x. ¿Cómo se calcula entonces ese polinomio L de x? Para ello vamos a usar esta fórmula. LK de x igual entonces a pi desde i igual 0 hasta n. Recordemos que i igual 0 corresponde al primer dato de la tabla y n al último dato de la tabla. Pi significa multiplique. ¿Qué vamos a multiplicar? Este cociente que está acá. En el cociente tenemos un numerador que corresponde a el valor de x menos cada uno de los valores de la variable independiente que aparecen en la tabla. Excluyendo, fíjense aquí, dice i distinto de k, aquel valor donde el subíndice coincida con el polinomio que deseamos calcular. De tal manera que si quiero L0 de x, por ejemplo en este caso, vamos a excluir el valor de x0. En el denominador vamos entonces a colocar el valor que excluimos menos cada uno de los valores que aparezcan en la tabla de la variable independiente. Tenemos acá, por ejemplo, desarrollado para L0 de x, aquí tengo la fórmula original, i de igual 0 hasta n con i diferente de 0. En el numerador tendríamos entonces el valor de x menos cada uno de los elementos de la tabla, pero vamos a eliminar el valor correspondiente a x0, que coincide con el subíndice de L0. Entonces tendríamos, ya no vamos a arrancar en este valor, no se toma en cuenta, y arrancamos en el siguiente, que sería x1. X menos x1 por x menos x2 por x menos x3 hasta que llegamos a el último valor de la tabla. En el denominador, el valor que excluimos menos cada uno de los valores de la tabla, excepto por supuesto el mismo. Hacemos la resta y las multiplicaciones correspondientes y el resultado será un valor que va a ir en el denominador. Podemos plantear entonces lo mismo para el 1 de x. Hacemos los productos exceptuando a x1. Fíjense que no se toma en cuenta x1. Para L2 no tomaremos en cuenta a x2. Y así sucesivamente hasta que terminemos en el último valor. Vamos entonces a aplicar para el polinomio de Lagrange. En este ejemplo tenemos una presa y aquí hay una tabla donde se midió el nivel del agua a medida que iba transcurriendo los días. Tenemos datos para el dato inicial, 5 días después, 13 días después, 16 días después y 23 días después. Quiero entonces calcular el polinomio de Lagrange que mejor se ajuste a la tabla de datos y una vez que lo tenga, utilizarlo para estimar el nivel del agua al 10º día del mes. Observen entonces que el 10º día del mes no está contemplado en la tabla. Esa va a ser entonces una de las principales utilidades de los polinomios de interpolación.
Como es un problema de aplicación, debemos identificar primero quién es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ya que en nuestra fórmula aparecen X y Y debemos saber entonces a quién le vamos a asociar, qué variable va a ser X y qué variable va a ser Y. En este caso entonces tenemos que nuestra variable independiente va a ser el tiempo, por lo tanto ella será X, y la variable dependiente será el nivel del agua y esa será Y. Planteamos el polinomio de Lagrange de acuerdo a la ecuación, sumatoria desde i igual 0 hasta 4. ¿Por qué 4? Comenzando aquí desde el valor inicial que siempre llamamos x0, vendría x1, x2, x3 y x4. Entonces comenzamos desde 0 hasta 4. Entiéndase que este 0 no corresponde al valor en magnitud, sino a la posición que está ocupando en la tabla. I igual 0 corresponde al valor inicial y 4 en este caso corresponde al valor final. ¿Qué vamos a buscar entonces? Este producto y por li de x y vamos a hacer la sumatoria desde 0 hasta 4. Desarrollamos entonces y0L0 más y1L1 más y2L2 más y3L3 más y4L4. Sustituimos los valores de y correspondientes acá en la tabla y vemos que las únicas incógnitas van a ser L0, L1, L2, L3 y L4. Calculamos entonces esos polinomios utilizando la fórmula. Por ejemplo, para L0, pi desde i igual 0 hasta 4, sin tomar en cuenta el valor que es 0, de x0, que sería el primer valor de la tabla. Entonces vamos a utilizar la fórmula sin tomar en cuenta este primer dato. Significa que vamos en el numerador a restar x menos x5 por x menos x3, 13 por x menos 16 por x menos 23. Restamos todos los valores de la tabla excepto el primero, porque ese es x0. En el denominador tenemos entonces el valor que excluimos, que es 0, menos los elementos restantes de la tabla. 0 menos 5, 0 menos 13, 0 menos 16, 0 menos 23. Y resolvemos. Para L1 excluimos x1. Arrancamos entonces, ya no vamos a tener en cuenta a 5, sino que sería x menos 0, x menos 13, x menos 16, x menos 23. Y luego el valor de x1, que es 5, que lo excluimos, menos los valores restantes de la tabla. 5 menos 0, 5 menos 13, 5 menos 16, 5 menos 23. Lo mismo hacemos para L2. En L2 excluimos a x2, que corresponde a 13. Observen que no aparece x menos 13. Y en el denominador 13 menos los demás valores de la tabla. Para L3 excluimos a x3, que sería 16. En el numerador no me aparece x menos 16. Y en el denominador el valor excluido menos cada uno de los valores de la tabla. Multiplicemos todos estos productos. Y en x4 el valor que vamos a excluir es el último, entonces solamente trabajamos con los 4 primeros de la tabla. Aplicamos la fórmula entonces y observan que los numeradores siempre van a permanecer constantes, ahí no vamos a efectuar ninguna operación y lo único que vamos a resolver son los productos que se encuentran en los denominadores. Una vez que tenemos los cálculos realizados, hacemos la sustitución en la ecuación del polinomio y aquí tenemos la expresión ya calculada. Podemos dejarlo así o podemos aplicar todas las propiedades distributivas, hacer la reducción de términos semejantes y obtener un solo polinomio que sería en este caso de grado 4. Pero podemos dejarlo así si queremos. Para estimar el nivel del agua al 10º día, entonces lo que vamos a hacer es sustituir el valor de x igual 10 en el polinomio y bueno, hacer las operaciones correspondientes. En ese caso obtenemos entonces 16,84 metros.
Por último, debemos verificar que el resultado sea lógico. Si observamos los valores de la tabla, para 5 días el nivel del agua es 11,4 metros, para 13 días es 19,9. Para 10 días el valor debería estar entre 11 y 19. Entonces observamos que obtuvimos 16,84, por lo cual ese resultado es perfectamente lógico y de acuerdo al comportamiento que tiene los datos de la tabla. Bien, espero entonces que haya quedado claro en qué consiste el polinomio de interpolación y su utilidad práctica para hacer estimación de datos que no conocemos. Gracias por su atención.